7:13 de la mañana, amigos. Nosotros continuamos con más de Primera Página, conversando con Luis Romero. Él es secretario general nacional del Partido Avanzada Progresista. En el bloque anterior estábamos conversando sobre las mesas de negociación que al parecer se están llevando a cabo en este momento entre la oposición y el gobierno nacional. Pero hemos visto, ¿por qué cree usted que si ya están en una mesa de negociación, le han allanado la inmunidad parlamentaria a más de 14 diputados? Bueno, porque como te decía Zoe, esto no es la primera vez que ocurre. Cada vez que la oposición o que una parte de la dirigencia de la oposición cede a la tentación de la aventura, del lance, de la parada, termina desarticulada, termina debilitada y el gobierno aprovecha para arremeter. En este momento hay un reflujo en la oposición, como te dije hace un rato, que se ha manifestado, por cierto, en la disminución de la participación de la gente en las convocatorias, y eso lo aprovecha el gobierno. Ya por esto hemos transitado en otras oportunidades, de ahí nuestro permanente llamado desde Avanzada Progresista a no caer en la tentación de la violencia. En el terreno de la violencia el gobierno siempre va a tener la razón, o mejor dicho, no la razón, la ventaja. ¿Qué puede garantizar que esta mesa de negociación sea satisfactoria, tomando en cuenta que se han llevado a cabo anteriores, por ejemplo, en el año 2014, en el año 2016, en el año 2017, y no ha tenido resultado alguno? Bueno, los fracasos en los procesos anteriores de negociación se han debido a varias circunstancias, entre las cuales yo destaco dos. Una por parte del gobierno, la falta de voluntad política. Y por parte de la oposición no ha habido una estrategia debidamente consensuada entre todos los factores, una estrategia debidamente discutida, que responda al interés de la oposición democrática y en definitiva al interés del bien común. En la medida en que la oposición no logra articular, y esto lo digo en primera persona del plural, no logremos articular una estrategia que exprese el espíritu plural de la oposición democrática, en esa medida nuevamente vamos a ir a un fracaso. El gobierno está claro en su estrategia, que es permanecer en el poder indefinidamente. En la oposición hay diferencias y es normal, porque esto es una oposición democrática, que tiene un amplio abanico de opiniones, pero para eso es el debate político, para eso es la discusión, no hay que temerle al debate político. Y por eso nuestro exhorto nuevamente a Guaidó para que convoque a una gran discusión, un gran debate nacional sobre cuál es el camino que debemos transitar. Errar es de humanos y corregir es de sabios. Es el momento de corregir la ruta, es el momento de establecer una evaluación de la estrategia y es el momento de tomar las decisiones y comunicárselas con claridad, con sinceridad a la gente. ¿Cuáles son algunos de los puntos que a su juicio debe corregir Juan Guaidó? Bueno, fíjate tú que, por ejemplo, el planteamiento del cese de la usurpación respondió a una circunstancia que en este momento no es tan vigente. El cese de la usurpación se planteó sobre la base de la posibilidad, que en nuestro caso nunca tuvo apoyo, de una intervención militar extranjera o de una ruptura de la unidad de las Fuerzas Armadas o de una renuncia de Maduro. Pues bien, esas tres premisas hoy no están planteadas. Entonces, ¿cómo se va a producir ese cese de la usurpación? Nosotros hemos planteado la necesidad de una negociación política que permita el tránsito hacia un gobierno de unidad nacional, un gobierno de transición que conduzca al país hacia un horizonte electoral. Los técnicos electorales de Súmate SUE han hablado que para una elección que cumpla con los estándares mínimos internacionales se necesitan entre 8 y 9 meses. La gran pregunta es, muy bien, si vamos a ir a elecciones en 8 o 9 meses, en un año, con otro árbitro, con otro CNE, con otro registro electoral, con la vigilancia de la comunidad internacional, ¿quién conduce el país? ¿Quién atiende los problemas de la gente durante esos 9 meses, durante ese año de esa transición? Bueno, debe ser un gobierno de unidad nacional que incorpore representantes del chavismo o del madurismo, del gobierno en última instancia y también de la oposición. ¿Pero cree usted que si en el país se van a unas elecciones presidenciales o quizás generales, la oposición pueda ir con un candidato único? Esto es un error que han cometido en los últimos procesos electorales. Bueno, la oposición cometería nuevamente un error si no logra definir un mecanismo interno para resolver el tema candidatural. Por supuesto, el mecanismo más expedito es las primarias, ¿no? Que se le consulta a la gente, solo que en muchos casos la primaria amerita un esfuerzo económico y unas circunstancias muy particulares que no pueden cumplirse. En todo caso, yo estoy seguro que la mayoría de la oposición democrática, y hago énfasis en esto, de la oposición democrática, estaríamos en buena disposición para construir los consensos necesarios en torno a candidaturas que sean expresión del liderazgo actual.
Señor Romero, hay mucha participación por parte de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Ya somos tendencia. Muchísimas gracias a ustedes por preferir Globovisión y, por supuesto, Primera Página. De inmediato vamos a leer estos comentarios que estarán a cargo de Carlos Peñalosa. Bien, pasamos entonces a revisar la participación de nuestra audiencia. Comenzamos con el usuario Eduardo Orlando, que pregunta a nuestro invitado qué opina del comunicado que envió Vecchio a solicitud de Guaidó al Comando Sur y si esa decisión les fue consultada a este sector político. No fue consultada con nosotros y no estamos de acuerdo. Repito, la agenda de avanzada progresista. Por cierto, Guaidó ha dicho que todos los escenarios están sobre la mesa. Bueno, el escenario que nosotros ponemos sobre la mesa es el escenario de la negociación política, el escenario de la paz. Ese es el que defendemos. La agenda de cambio debe ser nacional, debe ser diseñada, consensuada, construida por el liderazgo político nacional. Agradecemos el acompañamiento internacional y nos parece muy importante el interés que la comunidad internacional ha manifestado sobre el caso venezolano. Y estamos seguros que sin su participación el camino sería más tortuoso. Pero el liderazgo venezolano, el liderazgo nacional, nosotros no podemos renunciar a que la ruta sea producto de un entendimiento de los demócratas venezolanos. @Valerón Juan Carlos también pregunta cómo se dialoga o negocia con un gobierno que solo busca el diálogo cuando tiene el agua al cuello para ganar espacio, luego no cumple nada y ahora se radicalizó en sus acciones y seguro en un diálogo querrá imponer sus ideas sin escuchar nada. Es cierto, el gobierno ha aprovechado el diálogo y la negociación, como ocurrió en el caso de República Dominicana, por ejemplo, para ganar tiempo. Por eso hemos dicho que es importante que la oposición tenga una estrategia clara y con la participación de la comunidad internacional que garantice que lo que allí se acuerde se cumpla. El gobierno de Maduro, el país, está sometido a unas sanciones muy fuertes que en definitiva, y es nuestro temor, pueden terminar perjudicando al ciudadano por encima de la nomenclatura o en todo caso antes que la nomenclatura. Para nosotros es fundamental transitar el camino de la negociación y sentar al gobierno en la mesa. Si el gobierno después no cumple, que sea el gobierno el que pague el costo político del incumplimiento de lo allí acordado. Otro de los comentarios también nos escribe Eduard Contreras. Las sanciones económicas, petroleras y el bloqueo de fondos por parte de Estados Unidos y algunos aliados están afectando al pueblo de a pie. Bueno, nosotros hemos dicho muy claramente que estamos a favor de las sanciones en contra de los funcionarios corruptos de este gobierno. Pero aquellas sanciones que terminan afectando al Estado venezolano y cuyos efectos se trasladan al ciudadano a pie nos parecen perjudiciales. Hay miles de ejemplos, Irán, Corea del Norte, para no citar el caso típico del bloqueo cubano. Esas sanciones, lejos de debilitar a los regímenes autoritarios, terminan fortaleciendo la nomenclatura y hacen más dependiente al pueblo de las dádivas de gobiernos como este. Cerramos la participación de nuestra audiencia con el usuario Pablo César Guanipa, que escribe cómo desde su organización le hablan a un país de errores cometidos por factores de la unidad cuando ustedes fueron a unas elecciones presidenciales, cuando la oposición dijo hasta el cansancio que no fueran y hoy estamos pagando ese error. Bueno, fíjate que el 30 de abril es un coletazo del 20 de mayo. Si la mayoría abrumadora del país hubiese ido a votar el 20 de mayo, que por cierto el próximo lunes se cumple el primer aniversario, no estaríamos transitando este camino. Nosotros lo advertimos. Dijimos que era una oportunidad de oro para derrotar a Maduro. Estaban dadas las condiciones, más de 80% de los venezolanos estaban dispuestos a movilizarse para votar en contra de Maduro. No obstante, hubo una brutal campaña en favor de la abstención y por supuesto esto debilitó la posibilidad de conducir esa voluntad o digamos esa expresión de rechazo del pueblo venezolano para convertirla en votos. Inevitablemente regresaremos al tablero electoral. Me pregunto, ¿vamos a cometer el mismo error? Debemos prepararnos para los escenarios que vienen y el escenario electoral va a estar presente. Aprendamos de los errores. Gracias a ustedes por la participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Antes de culminar la entrevista, señor Romero, quisiera preguntarle si cree usted que la única medida de presión para el gobierno del presidente Nicolás Maduro es a través de la comunidad internacional y si estaría de acuerdo o apoyar a Avanzada Progresista una intervención. Bueno, en primer lugar, la movilización pacífica de la gente es fundamental, no solamente la comunidad internacional. Nosotros hemos dicho y sostenemos que a este gobierno hay que jugarle en todos los tableros. Movilización pacífica, presión internacional, elecciones, negociación política. A este gobierno autócrata hay que jugarle en todos los tableros. Con respecto a la intervención internacional, nosotros jamás, bajo ninguna circunstancia, apoyaríamos una iniciativa de este tipo. La solución tiene que ser pacífica, la solución tiene que ser a través de un consenso nacional, de la construcción de una estrategia
que por supuesto debe incluir a Juan Guaidó, pero también debe incluir a toda la expresión del liderazgo democrático opositor. Por último, si se convocaran a unas elecciones presidenciales, ¿el militante del Partido Avanzada Progresista, Henry Falcón, estaría dispuesto a postularse y a participar? Bueno, no creo que es el momento de candidaturas. Como te dije más temprano, este es un debate interno que debe dar la oposición. Me parece que el tema de sobre cómo resolver el problema candidatural es una de las cosas que habrá que discutir, pero cuando lleguemos a ese momento. Actualmente lo importante es recomponer la estrategia, convocar a un gran debate unitario que permita establecer en dónde hemos fallado, con humildad reconocer nuestros errores y reconducir ese enorme potencial que tiene el pueblo venezolano y su afán de salir de esta autocracia en paz, de esta tragedia en la que se ha convertido el gobierno de Nicolás Maduro, a través de una vía pacífica, a través de una vía negociada y electoral. ¿Hay voluntad por parte de la oposición para convocar a este debate? Bueno, nosotros le hacemos un llamado a Juan Guaidó, con quien nos hemos reunido un par de veces, para ponernos a la orden y construir esta voluntad política. Las cosas hay que hacerlas haciéndolas. Guaidó debe desmarcarse de la agenda extremista y comprender que la inmensa mayoría del país se ubica en un centro democrático que quiere salir de Maduro, es verdad, pero que no quiere hacerse matar en las calles y que quiere transitar el camino de la paz. Muchísimas gracias, señor Luis Romero, él es secretario general nacional del Partido Avanzada Progresista. Nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, pero no se aparte, porque en breve continuaremos con más entrevistas.